Muy buenas, candorianos, ¿cómo estáis? Hoy es un día chulo para todos los fans de los superhéroes y en particular de Marvel Studios porque hoy es el estreno de la nueva peli de Marvel, Thunderbolts. Y tuve la oportunidad de verla tranquilamente ayer aquí en Valencia, en un preestreno que hicieron en los cines Kinépolis, que por cierto, les mando un besito por haberme invitado. Así que he tenido toda la noche para reflexionar un poco mi crítica, para apuntarme algunas cositas y poder haceros este vídeo tranquilo, reflexivo y con toda la calma del mundo. Habrá una parte sin spoilers al principio y una parte con spoilers. Y es que vamos a hablar de sus personajes, de su historia, de su acción, de su humor, de su corazón, de sus dos escenas postcréditos. Explicaremos ese extraño asterisco en su título. Hablaremos de cómo rinde homenaje al pasado y cómo conecta con el futuro. Y por supuesto trataremos de dar nuestra opinión al respecto de esa pregunta que ya está por ahí pululando en redes sociales de si esta es la mejor película de Marvel Studios desde Avengers Endgame. Todo esto a continuación. Vamos con mi crítica de Thunderbolts. Pero antes tengo que recordaros a todos qué es Gifty, porque se viene el Día de la Madre y esto os va a interesar. Pues sí, en efecto, se acerca el Día de la Madre y tenéis una promoción espectacular en la web de Gifty. Para el que no lo sepa, Gifty es esta página web en la que puedes encontrar tarjetas prepago o tarjetas regalo de todo tipo de productos, servicios y comercios. Tienes de shopping, de entretenimiento, tienes ofertas en diferentes portales e-commerce, tienes hoteles, tienes gaming, por supuesto, en fin, tienes prácticamente de todo. Y no solo tienes los mejores precios en estas tarjetas regalo, sino que además tienes cashback. Esto es que te devuelven dinero con cada compra. Te lo voy a explicar porque esto siempre es una cosa muy guay para poderte autorregalar una tarjeta prepago o para algún regalo, para algún cumpleaños o lo que sea. Mira, imagínate que por ejemplo quiero pillarme una tarjeta regalo del Corte Inglés para regalar a alguien. Ahora que estamos en épocas de bautizos, comuniones o como os digo por ejemplo que es el Día de la Madre. Elegimos el valor de la tarjeta que por ejemplo 50 euros para un regalo ya está bien. Y añadimos al carro. Y si vamos a la cesta, fijaos que aquí ya tienes una devolución de 1 euro. Tu cashback, solo por hacer la compra, es de 1 euro. Yo tengo un código que es Candor que te aplica siempre un 6% de extra cashback en todas tus compras. Eso lo podéis gastar siempre, ¿vale? Pero en esta oferta puntual que tienen solo hasta este domingo, fíjate que si introduces el código Día Madre, ese euro se convierte en 4 euros. Te meten 3 euros de cashback extra. Que te lo puedes gastar en lo que quieras. Es súper fácil porque esto va directamente a tu cuenta de zen.com. Solo tienes que descargarte la aplicación de zen.com que es totalmente gratuita y cuando te haces la compra aquí en Gifty recibes un email de confirmación y acto seguido recibes un código QR que si lo escaneas te lleva a tu cuenta de zen.com con ese dinero ya volcado. Y así puedes comprar otras tarjetas o lo que te dé la gana. Automáticamente, no tienes que esperar, lo tienes directamente ahí. Haces la compra y te va ahí. Ya os digo, a mí me parece una solución buenísima para los que no sabemos muy bien qué regalar a la gente, te viene súper bien, o para tener pues ahí un poco de anticipado de cosas que sabes que vas a gastar. Aprovechas el código de descuento, tienes ahí la tarjeta prepago y a funcionar. Así que ya sabes, te dejo todo en la descripción del vídeo, el enlace directo para que puedas entrar, mi código, toda la oferta que tenemos ahora del Día de la Madre, y entra en Gifty porque seguro que hay algo que te mola. Bueno, hablemos de Thunderbolts sin spoilers. Lo primero que quiero deciros ya claramente, aunque ya lo comenté en un Reel, un TikTok y en un YouTube Short, es que la película me ha encantado. La historia está muy bien y recupera personajes que yo creo que ya todo el mundo quiere muchísimo, como son Yelena y Bucky, y los une a otros que también pues tienen lo suyo, como son John Walker, Fantasma, Taskmaster... lo siento, luego os explico. La Condesa de Fontaine y Bob, Sentry. Luego hablamos de Sentry. El aspecto de la fotografía de la peli es deliberadamente más gris. Yo creo que con esto también pretendían reflejar un poco el tono de la película. De hecho, se siente más real, se siente más oscura que la propia Daredevil Born Again. Para mí me ha recordado más a la foto de Daredevil de Netflix que a cualquier otra peli de Marvel Studios. Pero al mismo tiempo saben balancear muy bien lo que es el humor de la película, pero no el típico humor estúpido que a lo mejor estamos un poco cansados de ver en las pelis de Marvel, sino un humor que surge de los propios personajes, de su forma de ser y de las situaciones entre ellos. Y es que, por ejemplo, personajes como el Guardián Rojo es muy divertido, ya lo demostró en la peli de Black Widow y lo sigue demostrando. Y Bob, en su parte Bob, también tiene un humor muy particular. Pero al mismo tiempo es una película en la que la culpabilidad, la redención, las oportunidades de hacer algo diferente en el futuro, incluso la salud mental, tienen un papel muy preponderante en todo lo que pasa en la trama. La amistad, la familia que formas por el camino de la vida, cuando creas amigos y formas vínculos. No olvidemos que al final todos los Thunderbolts son
asesinos con un pasado terrible. Y ninguno de ellos es precisamente feliz con lo que ha hecho en su vida. Y sí, es el típico grupo disfuncional. De hecho, a mucha gente, y a mí al primero, en los trailers podía recordarnos mucho al Escuadrón Suicida. Esto se ha podido referir a veces como el Escuadrón Suicida de Marvel Studios. Y en parte sí, hay algunas coincidencias, hay algunos paralelismos, similitudes, pero esta película yo creo que tira más por la parte dramática que por la parte humorística. Es más seria que la peli del Escuadrón de James Gunn, el humor es menos simple y está más dosificado, aunque es cierto que ambas comparten cosas de la trama y también comparten que cada personaje va a tener siempre su momento de brillar. Pero si tengo que distinguir una de la otra, yo creo que Thunderbolts va más al drama que a la risa. Y es una película que a nivel acción, escenas de acción, peleas, está chetadísima. Tiene escenas de acción muy guapas que además son de las que más disfruto yo, que son de peleas, persecuciones, acción física, no tanto truco de CGI, sino acción con efectos prácticos. Hay una escena de Bucky, una persecución de Bucky, que esto, bueno, no puede ser más fucker Bucky, ¿eh? O sea, lo han hecho el momento creo que más puto amo que ha tenido Bucky nunca. Y por supuesto también es muy importante no solo cómo rinde homenaje a todo el pasado de Marvel Studios y conectando muy bien con todo lo que hemos visto, sino cómo abre puertas de cara al futuro. Pero eso tenemos que comentarlo después en la parte con spoilers. Para mí, terminando esta parte sin spoilers, es una película de la que sin esperar nada, y habiéndome gustado los trailers, me ha sorprendido muchísimo y para bien viéndola en el cine. Es una peli sobresaliente, que tiene un poco de todo, mezcla diferentes cosas, sabe poner a los personajes en su sitio, y creo que se permite el difícil lujo de poder reciclar una fórmula 1000 veces vista y conseguir que aún así la película se sienta algo fresco, y que sea al mismo tiempo llena de acción, divertida y emocionante. Y ahora vamos ya full spoilers, así que si no has visto la peli, pues esta parte te la saltas. Lo primero que hay que decir es que Yelena se roba toda la película. No solo su personaje para mí es todo el eje central de la historia de los Thunderbolts, sino que además creo que está construido para que Yelena sea la nueva estrella del UCM. Con perdón de los Vengadores originales y del Doctor Doom de Robert Downey Jr., que lo veremos en Avengers Doomsday, pero creo que de verdad Yelena está hecha para ser la nueva estrella de este universo. Es, bueno, la patrona de los Thunderbolts, ¿vale? Es la potraza, como diría Linda Cetina. Es un personaje que está totalmente quemada por su pasado, que quiere hacer algo con su futuro, algo muy distinto, quiere dar un paso hacia una dirección heroica, como lo que hizo en su momento su hermana Nat, y Florence Pugh es que ha hecho al personaje completamente suyo, está espectacular en el papel. A ver, no nos flipemos porque hay mucha gente que dice que Oscar para Florence Pugh por esta película. Relax. No le han dado un Oscar por el papel secundario en Oppenheimer, no se lo van a dar por esta, ¿vale? Que sí, que tiene drama, tiene acción y todo, pero no nos flipemos. Me ha gustado muchísimo cómo vemos los traumas de los personajes cuando entran en contacto con Bob, que esto es uno de los poderes de Sentry que luego comentaremos. Y es que particularmente el de Yelena es muy fuerte, con ese primer asesinato que tuvo que hacer en la Sala Roja dejando morir a una de sus amiguitas. O John Walker, que finge ser un padre y un marido perfectos y realmente lo han dejado su mujer y su hijo porque es un mierda. Red Guardian está lleno de traumas y de complejos, Bucky arrastra el pasado de haber sido el soldado de invierno, en fin, que todos están en la remierda. Y luego está Taskmaster. A ver, esto se veía venir, ¿vale? Ya nos hicieron el spoiler cuando lo de las sillas de Avengers Doomsday, que la única que no aparecía ahí era Taskmaster. En la escena en la que los Thunderbolts se juntan por primera vez, se enfrentan unos con otros engañados por la condesa de Fontaine, que los quiere mandar ahí a matarse y luego incinerar el sitio y matar al resto, ¿no? Y librarse pues de cabos sueltos. Ahí, después de una brevísima escena de acción, a Taskmaster le pegan un tiro en la cabeza. Fantasma en concreto, le hace así, placa y adiós. Y aunque creo que estaba claro, aún así me sorprendió y me hizo gracia. Fue como, hostia, ¿en serio? O sea, ¿ya? No, ni sacrificio épico, ni un poco más adelante, no llega a formar parte del equipo, de hecho, o sea, se muere antes de ser parte de los Thunderbolts. Es tristísimo lo de Taskmaster, ¿eh? O sea, yo no sé si es que le debía dinero a alguien, esta actriz, o qué coño pasa, pero se la han quitado de encima como el que se arranca un piojo o algo. Pero bueno, divertido queda, ¿vale? Es en plan, este sí que es un momento un poco Escuadrón Suicida, en el que te dan a entender que ningún personaje está a salvo. Pero claro, es que la única que no estaba a salvo era ella. Pero bueno, aquí conoceremos a Bob. En estas instalaciones súper secretas, al mando de Valentina, conoceremos a ese pobre desgraciado en pijama que es Bob. Who are you? I'm Bob. Y también tendremos aquí una de las dos explicaciones que tiene el asterisco que aparece al final del nombre de los Thunderbolts, que ya se había dicho que en la propia película tendríamos la explicación al porqué de ese asterisco. Esta es una explicación, digamos, visual, y es que durante el momento en el que están escapando de estas instalaciones, tienen que ascender por una especie de chimenea de tubo altísima, y a los Thunderbolts se les ocurre pues ponerse espalda con espalda, como los escaladores, e ir escalando con las piernas, ¿vale? Entonces los planos que se pillan desde abajo o desde arriba, pues las piernas de ellos forman un asterisco. Y si tienes el ojo ahí puesto, pues dirás, vale, esto no es casualidad, esto es
el asterisco de Thunderbolts. Pero luego habrá otra explicación mucho mejor, que es la que todo el mundo creía que iba a ser. Acelerando un poquito la explicación sobre el argumento para centrarnos en los puntos importantes, obviamente los Thunderbolts están condenados a entenderse, ¿vale? Se unen a la fuerza, escapan juntos, les recoge Red Guardian. Bucky, que está colaborando con la ayudante de la condesa de Fontaine, tiene la escena puto amo en la que los derrota a todos y después se une con ellos para detener a Bob. Porque Bob es la clave de todo, y aquí ya nos ponemos serios hablando de este personaje, Bob, Sentry o el Vigía en castellano. El Vigía, el Centinela, bueno, Sentry mola mucho, pero aquí en castellano lo han traducido como en los cómics, el Vigía. Y el Vigía creo que es un buen nombre también, ¿eh? Ahora aquí cientos de comentarios de LATAM quejándose de nuestras traducciones, como siempre. Sentry o el Vigía es uno de los comúnmente denominados Supermanes de Marvel, junto con Hyperion, que a este no lo hemos visto aún en el UCM, o a Icaris de los Eternos, al que... bueno, a ese lo vimos, pero no volveremos a verlo nunca más. Me ha encantado el personaje y su historia, está muy bien desarrollada y muy bien metida en la película para que tenga sentido, aporte al grupo y al mismo tiempo tenga su propia identidad. Este pobre desgraciado que es Bob es un sujeto de laboratorio que ha sido mejorado con una especie de super suero del super soldado, pero chetadísimo. Y hablamos de un pobre tipo, Bob, que viene lleno de traumas, con un pasado terrible que luego conoceremos, adicciones, es un yonki, tiene problemas mentales... Vamos, la persona a priori menos indicada para ser el portador de un poder equivalente al de 1000 soles. Lewis Pullman le aporta muchísimo rollo al papel, recordemos que en principio iba a ser Steven Yeun, Glenn en The Walking Dead, pero me ha gustado mucho cómo lo ha hecho Lewis Pullman, porque como Bob es tímido, inseguro, refleja todos estos problemas y trastornos que arrastra el pobre Bob, y como Sentry, pues básicamente es un instrumento de Valentina. La escena en la Torre de los Vengadores, cuando Valentina presenta a Sentry a los Thunderbolts, es brutal, con el traje espectacular y el pelito ya así largo teñido de rubio. Y por cierto, ¿podemos abrir este melón? ¿De verdad? ¿Podemos hablar ya del elefante en la habitación? O sea, ¿podemos admitir ya que Sentry tiene básicamente el mismo aspecto que el hombre nuclear de Superman 4, pero bien? Es que miradlo, o sea, básicamente es el hombre nuclear. O sea, el traje es muy similar al del hombre nuclear. Pelito largo también rubio, el uniforme así amarillo, dorado y negro. Recordemos que esta peli es del 87 y que Sentry fue creado en los 2000. Así que Nuclear Man is the blueprint. Nah, pero en serio, me ha encantado cómo han hecho sus poderes o que tenga ese rollo tan Homelander en The Boys. Al final es alguien creado en un laboratorio y que trabaja para una gran corporación, aunque en este caso sí que Bob tiene una bondad inherente al personaje. Es un personaje con muchos traumas, con muchos problemas, pero es un personaje que no es malo, mientras que Homelander, aunque sea también a la fuerza de los experimentos, es malo, malísimo. Cuando lucha contra los Thunderbolts en esa escena de presentación, además se nota que conteniéndose para no matarlos, es buenísima y ya te queda muy claro todo el espectro de poderes que tiene. Poderes mentales, poderes de manipulación de energía, poderes de lanzar rayos, fuerza, velocidad aumentada, resistencia... Es básicamente un Superman. Y cuando el ayudante de Valentina lo desconecta con ese dispositivo de control y supuestamente Bob muere y resurge como ese vacío, como esa parte oscura que lleva dentro, es cuando la peli se vuelve realmente oscura y temible. Para mí el ataque de Sentry a la ciudad es una de las mejores escenas que he visto en una peli de Marvel. Me causó muchas sensaciones. Lo digo en serio, es durísimo, terrible. El Sentry convirtiendo a la gente en sombras pegadas en el asfalto, sumiendo toda la ciudad en la oscuridad. Y vaya escena de grupo que se marcan aquí los Thunderbolts, ¿eh? Cada uno salvando gente, lo de Red Guardian salvando a la niña es espectacular, igual que en el tráiler de Superman, también Superman salva a una niña, o en el de los Cuatro Fantásticos, también parece que una niña va a ser salvada por el grupo. Lo de salvar a una niña en peligro siempre queda muy superhéroe, ¿no? Pero qué sorpresa cuando después de que Red Guardian le salve la vida a la niña, vemos que el vacío también la convierte en sombra. Eso, tú como espectador dices, hostia, aquí están yendo duro, ¿eh? Y después de esto nos metemos en una parte que podría ser un poco criticada porque puede que sea similar a la típica resolución de por el poder del amor. Es una parte que ocurre dentro de la mente de Bob. Me ha recordado a pelis como La Celda, una peli de Jennifer López de los 90, en la que se metía también en la mente de un asesino en serie muy perturbado, o también en cierto modo a Origen, Inception, porque van como pasando de niveles, ¿no? Aquí van metiéndose en habitaciones cada vez más peligrosas para poder escapar. Y es que el pobre Bob es un recluso de su propio trauma, de su propia desgracia. Él tiene recuerdos de esa infancia en la que su padre era malvado, maltratador, y él está ahí encerrado en una habitación en la que cree que se siente a salvo y básicamente se comporta como un niño. Me flipó que Yelena, que es la más traumada de todas, dé el paso adelante, se meta en las sombras
y entre en ese mundo interior de Bob, se enfrenta a sus propios traumas, a sus demonios, para poder llegar a donde está él. El Bob bueno, el Bob niño, el Bob que teme a su propia parte oscura del vacío. Y también me encantó, aunque esto era más previsible, que después del primer paso que da Yelena, el resto de los Thunderbolts también den un paso adelante y entren al vacío, se enfrenten cada uno a sus traumas, aunque esto no se ve, solo se ve el trauma de Yelena, es la que más ha cobrado, seguro. Y trabajen como un equipo, como unos amigos, como una familia, escapando juntos y en última instancia también impidiendo que Bob mate a golpes a su parte oscura, al vacío, que al final es lo que la propia parte oscura de Bob quería ser el que consumiera toda la bondad que quedaba en Bob. Yelena lo impide en una escena fantástica, se unen todos los demás a él, le abrazan y lo consiguen sacar de ahí, y lo arrancan de eso. Y al hacerlo, salvan a Bob y revierten todo el daño que ha hecho, cosa que vemos muy bien cuando la niña que había convertido en sombra vuelve a ser una niña y está ahí viva. Y tú haces... Vale, ok. Y aquí ya llegamos al final de la película, que es cuando la condesa, antes de ser detenida por los Thunderbolts, aprovecha muy bien la situación y delante de la prensa los proclama sus nuevos campeones. Los proclama ser el grupo en el que ella lleva tanto tiempo trabajando para defender a la Tierra y los llama, y aquí tenemos la segunda explicación y mucho más plausible al asterisco, los nuevos Vengadores. Pow. No los Dark Avengers, no, los nuevos Vengadores. Y aquí termina la película, pero tenemos postcréditos. Dos, de hecho. La primera es irrelevante. Suele ocurrir en Marvel Studios. La primera es, bueno, un aperitivo. Básicamente es Red Guardian, Alexei, afeitadito y todo, que solo se ha dejado el bigote, en un supermercado haciendo una broma a una mujer que está comprando cereales de los nuevos Vengadores. Él intenta que le reconozca la cara y, bueno, al final la mujer se marcha y ya está. Pero la segunda me sorprende porque además es bastante larga, ¿eh? Ocurre más de un año después de los acontecimientos de esta película, por lo tanto ya tenemos un salto temporal importante, y esto quiero destacarlo. No es solo la típica postcréditos que te abre una puerta al futuro, sino que además es una postcréditos que es importante de cara a lo que ha ocurrido en esta película. Te complementa información de lo que ha pasado aquí. Y es que vemos que estos nuevos Vengadores están completamente funcionales, trabajando en la Torre de los Vengadores de Valentina, con nuevos uniformes muy chulos, pero adaptados también al estilo de cada uno de estos personajes, con el logo de los Vengadores ahí en lo que es el uniforme, o sea, muy guay. Se habla incluso de que, por ejemplo, Sam Wilson está enfadado con Bucky porque Sam está formando unos Vengadores, ellos son otros Vengadores, hay disputa por el nombre, incluso hay una broma de Red Guardian diciendo que, bueno, podríamos llamarnos nosotros los Vengadores, con Z, y yo pensé, hostia, mira, esto es como un unboxing mierder. Ojalá que se hubieran llamado Afkenkers, ¿eh? Ojalá, Afkenkers, y bueno, doy volteretas hacia atrás. Pero a ver, no nos olvidemos que siguen siendo básicamente 4 supersoldados con los mismos poderes, o sea, como grupo de Vengadores me parecen un poco justitos, ¿eh? Los Vengadores necesitan un upgrade con personajes mucho más poderosos, porque en este punto, por ejemplo, Bob, el pobre, no puede hacer nada. Está ahí comiendo palomitas y fregando los platos, porque él no puede ser Sentry si no abraza también su parte oscura, y eso es muy peligroso. Pero bueno, la cuestión es que reciben la señal de que una nave interdimensional está entrando en la Tierra y, viendo por las pantallas, vemos la nave de los Cuatro Fantásticos, con el loguito ahí del 4 bien claro y además sonando de fondo el tema de los Cuatro Fantásticos. ¿Es esto un pequeño spoiler de la propia película de los Cuatro Fantásticos? ¿Nos está mostrando aquí que esta nave viene a refugiarse desde otra dimensión porque su planeta ha perecido bajo Galactus? Tal vez vienen a pedir ayuda a los héroes de la Tierra. Esto habrá que verlo en Los Cuatro Fantásticos, pero está muy bien establecida la conexión. Al final tenía todo el sentido que conectaran con esta, que es la próxima peli que viene del UCM. Me habría gustado que fueran un poquito más fuerte, un poquito más hardcore, y que tuviéramos a lo mejor a Doctor Doom en su trono o algo así. Yo me hubiera muerto si tenemos una primera aparición de Robert Downey Jr. como Doctor Doom, pero han preferido tirar por algo más cercano e ir a los 4F. Pero es una escena importante, para la propia película y para el futuro, porque vemos que los personajes han dado un paso adelante, que ya son Vengadores consolidados, trabajan en la Torre de los Vengadores y que los 4F están entrando a la Tierra. No creo que sea la superbomba de escena postcréditos que algunas personas he leído por ahí que la ponen como wow, pero sin duda es una postcréditos muy funcional y muy por encima de las últimas que hemos visto. En conclusión, peliculón. Mezcla perfecta de superhéroes disfuncionales con acción a tope, drama, humor, con un nuevo personaje como es Sentry, que creo que lo va a petar muy fuerte en el futuro, y con un gran cambio de statu quo en el UCM con estos nuevos Vengadores de Valentina. Creo que es la película que Marvel Studios necesitaba para volver a reconectar con su público y demostrar que su Kung Fu sigue siendo muy fuerte, que sigue sabiendo crear un gran hype de cara al futuro, pero que al mismo tiempo puede hacer una película que se sienta su propia cosa. Yelena, como os digo, para mí es la nueva estrella emergente del UCM. John Walker es un imbécil, pero
te llega a caer mejor en esta película. Adoro a Red Guardian, para mí es tremendo. Fantasma, bueno, está por ahí. Sentry, como os digo, lo va a petar y creo que su entrada ha sido impecable en el UCM. Y Taskmaster... F por Taskmaster, ¿eh? Y mira que esperábamos que iba a durar menos que un muñeco de nieve en un horno crematorio, pero aún así, es que aún así me he reído con su muerte. Es que no ha podido ser más. Venga, va, quitémonos a esta mierda de encima. Así que muy contento con esta película, de verdad. No me esperaba nada y me lo han dado todo. ¿Y a ti, qué te ha parecido? Dímelo en comentarios, que te leo. Like al vídeo, suscríbete al canal, nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, buena suerte para ti y para tu familia. La botella de Candor.